Libros que fueron adaptados al cine, parte uno. Bienvenidos y bienvenidas a Lunática Bookland. Yo soy Cami y el día de hoy les traigo algunas pelis que a lo mejor no sabías que estaban basadas en libros. Una buena amante de la literatura y fanática del cine, siempre que veía una película que me fascinaba, yo averiguaba, tenía la necesidad imperiosa de averiguar si tenía un libro, si estaba basada en hechos reales o en una historia ficticia. La cuestión, tengo varios libros para mencionarles, pero seleccioné unos 4 nada más para dividir esta sección en varios videos que voy a ir subiendo posteriormente. El cuerpo, o The Body, en su idioma original, es un relato corto escrito por Stephen King, el famosísimo escritor de relatos y libros, novelas de terror, que fue originalmente publicado en la colección Las Cuatro Estaciones en 1982. Esta fue llevada a la gran pantalla, dirigida por Robert Reiner, en 1986. Es mayormente conocida esta adaptación no por el nombre de Body, sino por Stand By Me, o en su traducción Cuenta Conmigo. La narrativa de El cuerpo se cuenta desde la primera persona del protagonista, que es Gordon Lanchans, quien es ahora un novelista de unos 40 y tantos, que tiene una retrospectiva de cuando tenía unos 12 años y aquella experiencia inusual que tuvo junto a sus compañeros. Sucede durante el verano de 1960 en la ciudad ficticia de Castle Rock, Maine, después de que un chico del pueblo desapareciera. Estos 4 jóvenes, tanto el protagonista como sus 3 amigos, Gordy, Tris, Teddy y Bern, van en búsqueda del cuerpo de este chico desaparecido porque las autoridades lo habían dado por muerto. En el curso de su viaje, estos 4 jóvenes, que vienen de familias disfuncionales, se encuentran en medio de una historia de suspenso y terror, a la vez que van teniendo un desarrollo, un crecimiento tanto psicológico como moral. Uno de los géneros predominantes, de hecho, de este relato es el coming of age, que se centra en el desarrollo de los personajes, de la transición de la juventud, de la adolescencia, hacia la madurez. En el camino, estos 4 jóvenes van a ir descubriendo el valor de la amistad, descubren lo que es contar con una verdadera amistad, aún en los caminos más difíciles de transitar. La película está buenísima, yo el relato lo leí, es muy corto, es de fácil lectura, hay varias partes que se omiten en lo que es la película, pero yo les recomiendo ambos, la película está buenísima. El segundo es Jack y la mecánica del corazón. La mecánica del corazón fue publicado en 2007 por Mathias Malzieu. Es una historia ambientada en Francia. Cuenta la vida de Jack, un niño que nace en el día más frío de todo el mundo. La exposición de un niño tan prematuro a las bajas temperaturas, su madre busca desesperadamente a alguien que lo pueda salvar la vida, dado que el corazón de Jack se había congelado. Luego, el haberse salvado no le resultó nada barato. ¿Por qué? Resulta que la única forma que encontró quien se convirtió posteriormente en su madre adoptiva, tras el fallecimiento de su madre, encontró la solución de ponerle en el corazón a Jack nada más y nada menos que un reloj cucú. Resulta que hay varias condiciones que debía tener en cuenta Jack a lo largo de su vida. Eran condiciones vitales, y eran 3. Toques tus agujas del reloj, domina tu cólera, domina la ira, y en tercer lugar, y por sobre todo, nunca, jamás de los jamases, te enamores. Esta regla última iba a ser la más difícil y propensa a romperse. A mí me encanta esta historia, yo lo había leído, si no me equivoco, en primaria, y en el 2014 sacaron una adaptación, pero es una película animada que fue dirigida por el mismo autor de la historia. Es una historia tan bella, tan llena de drama, de aprendizajes, pero aborda también el lado trágico del enamorarse, el lado trágico del amor, de los desafíos y transformaciones a las que está expuesto el corazón y lo que sucede al corazón cuando está sometido a las grandes emociones de la vida. En primer lugar, la vida de Pi, o Life of Pi,
Esta película es muy conocida, seguramente la hayan visto o hayan visto alguna referencia a ella. Es originalmente una novela escrita por el escritor canadiense Jean Martel. Realismo mágico, fantasía, aventuras, ficción filosófica convergen en esta historia donde un hombre de la India indaga sobre la religión y la espiritualidad. Esta historia es principalmente conocida por el joven náufrago que sobrevivió 227 días en un bote junto a un tigre de Bengala. La historia, que fue llevada a la gran pantalla en el 2012, cuenta la historia de Pi, quien se cría como hindú, pero hasta tan solo los 14 años de edad, que es cuando empieza a entrar en contacto con otras religiones, el cristianismo, el islam. Él estaba interesado en seguir todas estas religiones porque su único objetivo es llegar a Dios. Pi se cría en un zoológico junto a sus padres. En el mismo aprende del comportamiento animal. También le interesa mucho lo que tiene que ver con la psicología social y la psicología de los animales. Todas estas cosas son importantes de tener en cuenta más adelante en la historia. La familia tiene que decidir vender los animales para marcharse hacia Canadá, para buscar una mejor vida, dado que había muchos problemas políticos en la India en ese momento. Entonces es cuando, en medio de este viaje, tienen lamentablemente la tragedia de pasar por un naufragio. Entonces, instintivamente, lo que hace Pi es asignarle a cada uno de estos animales una personalidad, una identidad basada en las observaciones que les hacía a los animales en el zoológico como a las personas de su entorno. Entonces, haya cierta comparación entre la especie humana y el animal en un estado salvaje. Entonces, finalmente un día a Pi le toca contar su versión del relato de lo que sucedió durante esos 227 días a la deriva y cómo sobrevivió junto al único de los animales sobrevivientes, que fue el tigre de Bengala. Así que sí, este también es una película que fue basada en un libro. La historia de este joven al que nadie le creía que esa aventura la había vivido junto a animales en medio del océano y no junto a personas a las cuales metafóricamente las narraba como si fueran animales. Queda siempre ese suspenso, esa incertidumbre de la perspectiva de cómo vivió las cosas. Es una historia muy interesante. A mí francamente me gustó mucho más la película, pero bueno, se los dejo a ustedes si les interesa leerlo en algún momento. Por último, ya les traeré más recomendaciones, pero antes, ¿sabías que el curioso caso de Benjamin Button está basado en un relato escrito en 1922 por Scott Fitzgerald, que era el autor de nada más y nada menos que El Gran Gatsby, que también es un clásico muy conocido? En el 2008 se hizo una adaptación cinematográfica que es muy conocida, basada en la historia ficticia de Fitzgerald, que cuenta la vida de un niño, Benjamin Button, que nace con una extraña condición que provocaba que naciera con 80 años y fuera rejuveneciendo, es decir, nacer viejo y a medida que va creciendo, cada vez su aspecto físico se veía como más joven. Por si no lo sabían, esto es en realidad una condición que existe en la realidad, que se lo conoce, es una enfermedad rara que se lo conoce bajo el nombre de progeria. Es una condición genética que acelera el envejecimiento de los recién nacidos. Esto que en el relato no es tan exagerada y progresiva el envejecimiento como se lo ve en la película. Desde luego sí tiene muchos rasgos de la ficción, de la fantasía, la historia, como lo podemos ver en la película, que está protagonizado por Brad Pitt. Así que este joven, ya desde niño, está condenado a vivir bajo esa mirada despreciativa, despectiva por parte de sus padres. Tiene que vivir en contra de todas las convenciones sociales, desde luego, ¿no? Benjamin va a tener que ir haciendo frente a su destino, va a tener que ir haciendo frente a la vida,
tratar de imponerse frente a las circunstancias, transformando esa diferencia que él tiene muchas veces en una ventaja. Pienso que esta historia es muy llamativa, ¿no? Es muy atractiva porque lo curioso del caso de Benjamin Button, valga la redundancia, es esa pequeña posibilidad, ¿no? Que propone la historia, de esa pequeña posibilidad que propone la fantasía de que no está tan lejos de la realidad, ¿no? Está basado en una enfermedad que es real, es comprobable. Y más aún peculiar, ¿no? Se puede llegar a hacer esta cuestión de cómo cambia la forma en la que concebimos el ciclo de la vida humana y las etapas que nos van viviendo. Sí, que bueno, espero les haya satisfacido la curiosidad de los datos random que les traigo hoy y les voy a, por supuesto, seguir trayendo más recomendaciones y curiosidades de películas que a lo mejor no conocías que estaban basadas en libros y tantas otras secciones más que voy a ir subiendo en unas semanas. Así que, bueno, contame en los comentarios si conocías alguno de estos libros o las películas o si sabías que estaba el libro en la película o viceversa. Y nos estamos viendo en un próximo video. Muchísimas gracias por el apoyo. Dame un like, suscríbete y no olvides de activar la campanita.